Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Apocalipsis capítulo 21. Abramos, hermanos, la palabra bendita de Dios en esta hermosa mañana. Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer, amados hermanos, el versículo número 2 para irnos directo a esto. Y después el versículo 9 hasta el versículo número 21. El 2, hermanos, es para el tema de esta hermosa mañana que vamos a hablar. Y la descripción del tema está en el versículo 9 hasta el versículo 21. Nos ponemos, hermanos, de pie, los que podamos ponernos de pie. Bendito es el nombre de Dios. Bienvenidos sean todos a este primer domingo de diciembre. Bienvenidos a este último mes del año. Con gozo, hermanos, con regocijo en la casa de Dios. Gocémonos del Señor. Cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 2, leo, y ustedes el versículo 9, hermanos. Dice el 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. El quinto eunice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopracio, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista.
Amén. Oremos. Dios glorioso, Dios hermoso, Dios poderoso, gracias por leer tu palabra. Gracias por recordarnos, Padre, la gran ciudad santa de Jerusalén, que un día, Señor, descenderá del cielo, Padre. Gracias, tu Espíritu Santo nos ayuda a comprender, a poder, Señor, entender esta hermosa ciudad, la estructura, Señor, y poder conocer conforme tu palabra nos enseña y tu Espíritu Santo, Señor, cómo estaba formada la ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo en los tiempos futuros. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición y el poder del Espíritu Santo, Señor, en el corazón de tu pueblo y en la boca y en la mente y en el cuerpo del que habla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, amados hermanos. Seguimos, hermanos, enseñando los sucesos escatológicos que la Biblia nos muestra acerca del futuro. Y estamos en el quinto evento escatológico. El quinto, que se titula, hermanos, y que tiene que ver con la eternidad. El primer evento, hermanos, recordemos que es el rapto de la iglesia, amados hermanos, que en cualquier momento Jesús puede venir por su iglesia, es el primer evento. El segundo será la gran tribulación aquí en la tierra y en el cielo, hermanos, el juicio del gran trono blanco y las bodas del Cordero. El tercer evento es la segunda venida de Cristo visible, hermanos, para venir y salvar a su pueblo judío, hermanos, y a todo creyente que todavía, hermanos, no ha sido sellado por el anticristo. El cuarto, hermanos, es el milenio, las bodas del Cordero, festejándolo 1000 años con Cristo. Y el quinto y el último, hermanos, y es el último porque si se dan cuenta en Apocalipsis, es la última visión que tiene Juan. Y con eso termina lo que Dios le permitió a Juan ver. El capítulo 22, hermanos, ya habla de la venida de Cristo, está cerca, como el último aviso. Con todo esto que estás leyendo, date cuenta que nada más Cristo está cerca. Es un consejo final de Apocalipsis. Pero el último evento, hermanos, que habla Apocalipsis es el quinto evento escatológico, el último, que tiene que ver con la eternidad, hermanos. La eternidad, hermanos, en corto, es volver, hermanos, a esa vida hermosa de Génesis, en el huerto del Edén, donde Dios, hermanos, armonizaba hermosamente con su creación, armonizaba y se comunicaba y tenía comunión con el ser creado, donde no hay el pecado, donde no había enfermedad, donde no había muerte en ese momento, hasta que el pecado entró y el caos, hermanos, hasta esta fecha tenemos las consecuencias de todo esto. Pero en la eternidad, hermanos, es volver la vida al principio, en Génesis, volver a que Dios con su creación, Dios con su ser creado, con la gente que ha creado, una comunión perfecta, una comunión santa con el Señor, donde Él es el que reina, el Dios todopoderoso, donde su pueblo será bendecido, donde su pueblo dependa de Él. Y hermanos, una armonía eterna. Eso en corto es la eternidad, hermanos. La semana pasada, leyendo Apocalipsis 21, dice que Juan vio dos cosas y que escuchó una. El primer mensaje de la eternidad se refirió a lo que Juan escuchó por primera vez. Y en el versículo 21 del capítulo 21, lo primero que Juan vio, dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto se fue explicado el domingo pasado. Lo primero que vio Juan fue cielo nuevo y tierra nueva. Pero ahora, hermanos, con la bendición de Dios, vamos a explicar en el nombre del Señor la segunda cosa que vio Juan. Por eso el versículo 2 que leímos dice,
La segunda cosa que vio. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La segunda cosa que ve Juan, hermanos, en esto que Dios le permitió, es la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Así como hubo un cielo nuevo y una tierra nueva, este cielo, hermanos, esta tierra será como, y el Señor podrá otro. Así también, pensemos también que hoy en día hay una Jerusalén, que es el pueblo de Dios, Israel, pero hermanos, dice el Señor que descenderá del cielo. Descender es bajar. Bajará del cielo una ciudad. Habrá una nueva Jerusalén. No la Jerusalén que conocemos, hermanos, hoy en día. Ya contaminada, ya afectada por el pecado, ya, hermanos, con muchas luchas, ya con mucha contaminación, hermanos. No, el Señor, Jerusalén, permanecerá como ciudad porque es la ciudad de Dios. Acá dice que descenderá del cielo una nueva Jerusalén que va a sustituir a la actual, que va a bajar del cielo, amados hermanos. Y aquí nos dice, en primer lugar, que nos llama la atención, hermanos, una ciudad, la nueva Jerusalén. Una ciudad, hermanos, ahora sí que no construida por manos humanas, no estructurada y no fortalecida por el hombre, sino una ciudad hecha por Dios mismo. Esto que vemos hoy en día es como cuando dice la Biblia, es un espejo de lo que el Señor hará en el futuro. Que hoy en día tiene el Señor una ciudad de Él, sí, Jerusalén, Israel es su pueblo, los judíos, sí, hermanos, es su pueblo. En la eternidad, hermanos, seguirá siendo, pero con una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, no hecha de manos, sino hecha por Dios mismo, donde el ambiente y la vida es diferente, donde, hermanos, es distinta, pero será la santa ciudad. Recordamos, hermanos, cuando la palabra de Dios nos enseña, Pablo enseña que en Corintios, hermanos, habla acerca de las cosas terrenales, temporales y las celestiales. Y en Corintios capítulo 5, hermanos, Pablo dice, hermanos, que este tabernáculo, esta vida, esta ciudad, hermanos, este mundo es pasajero y que se va a desvanecer. Pero dice Pablo, hermanos, que tenemos en el cielo, aunque se desvanezca nuestra vida, aunque se desvanezca la ciudad, aunque todo esto se acabe porque es temporal, todo esto, tenemos en el cielo una ciudad no hecha de manos, dice, sino una ciudad de Dios. Una ciudad que Dios va a descender y establecerse por la eternidad. Habla de la nueva Jerusalén. Habla que, hermanos, todo esto se va a acabar. Aún la Jerusalén actual se va a desaparecer, pero Dios va a hacer que baje del cielo. Imagínense eso, hermanos. Algo jamás visto. Jamás, hermanos, en la mente humana puede pensar. En la lógica no cabe esto. En la física no cabe esto. En lo científico no cabe esto. ¿Cómo es posible que baje una ciudad y se establezca, hermanos, aquí en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Todo está preparado. Cielo nuevo, tierra nueva. Está preparada para sentar la nueva Jerusalén que sustituye, hermanos, a la actual. Una nueva Jerusalén no hecha de manos, no estructurada por humanos, sino hecha de Dios. Hermosa, preciosa, fulgurosa, hermanos, con esplendor, con brillantez, amados hermanos. Veamos el versículo 11, hermanos, que nos habla acerca. Versículo 10, hermanos, repite este mismo versículo. En el versículo 10, repite, hermanos, cómo Juan ve descender. Versículo 10 de Apocalipsis 21. Un versículo que refuerza el versículo 2. Leamos todos el versículo 10, hermanos. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, ¿qué le mostró, hermanos? La gran ciudad santa de Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios. Una ciudad hermosa, una ciudad, hermanos, fulgurosa, no hecha de mano de hombre, sino de Dios mismo. Y hermanos, entendamos, descender, hermanos, una gran ciudad viniendo y bajando, hermanos amados, aquí en el cielo nuevo y la tierra nueva, hermanos. En el versículo, hermanos, en el versículo número, también en el versículo 11, nos dice, amados hermanos, hablando de la ciudad, versículo 11, el siguiente versículo dice, esta ciudad, dice, teniendo, ¿qué tenía esta ciudad? La gloria de Dios, hermanos. Esta ciudad tiene algo muy especial. Tiene a Dios mismo. Tiene la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es su poder, su amor, su bondad, su misericordia, su poderío. Esta ciudad es tan especial que cuenta con la gloria de Dios, hermanos. Hermanos, el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y esta ciudad, hermanos, lo que lo hace especial es que tiene y cuenta con la gloria de Dios y su fulgor. La palabra fulgor quiere decir, hermanos, como resplandeciente. Es una ciudad que, hermanos, brilla, resplandecente, dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana, que significa, hermanos, transparente, como el cristal. Hermanos, la luz que vio Saulo de Tarso cuando se convirtió queda corto con la brillantez de esta hermosa ciudad, brillosa, fulgurante, hermanos, brillante, inmensa, bajando del cielo, hermanos, a la tierra nueva, al cielo nuevo. Hermanos, esta ciudad, amados hermanos, hoy nos toca describir la estructura de la ciudad, para que la iglesia hoy en día, hermanos, pueda comprender un poquito, hermanos, lo que la Biblia enseña acerca de esta gran ciudad. La gran ciudad se forma y se conforma por tres partes. Primero, los muros. Hoy en día, hermanos, Jerusalén tiene muros. Antiguamente, hermanos, los pueblos tenían muros a su alrededor que lo limitaba, muros altos, porque les proporcionaba protección para otro pueblo. Es una división y le proporcionaba protección. Hermanos, esta nueva ciudad tiene tres cosas que son sus muros. La ciudad dentro y sus cimientos. Hoy vamos a ver cómo es la ciudad en su estructura. Hoy vamos a ver cómo son los muros de la ciudad y cómo son los cimientos. Que tengamos, hermanos, en el corazón bíblicamente un panorama, hermanos, de esta hermosa ciudad. Y vamos, hermanos, a ver las características primero de la ciudad. La ciudad. Vamos, hermanos, versículo 16. Las características de la ciudad, hermanos. Dice el versículo 16 del capítulo 21. Leamos, hermanos, el 16, hermanos. Dice, leamos juntos. La ciudad se hallaba establecida ¿en qué, hermanos? Noten esto, hermano. Cuando leamos la Biblia tenemos que hacer un poco más con calma, ver detalles. Y aquí lo que nos enseña, que la ciudad era cuadrada. Acá no nos enseña. La ciudad se halla establecida en cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. ¿Cuánto medía, hermanos? 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella. ¿Son qué? Iguales. Son iguales. Este formato de una ciudad cuadrada, hermanos, es el formato que había en el templo de Jerusalén. Sabemos que en el templo hay un lugar que se llama el lugar santísimo. Dentro del templo, hermano, de Dios, hay un lugar que se llama el lugar santísimo. Y hermanos, el lugar santísimo solamente el gran sumo sacerdote entraba. El pueblo, hermanos, no. Pero, hermanos, el lugar santísimo dentro del templo de Dios era cuadrado. Y de esa forma, el lugar santísimo, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el lugar donde Dios está, porque el lugar santísimo, hermanos, era tan especial, y ese lugar era cuadrado también.
Dios le había mandado, hermanos, a los antepasados, a todos los profetas, a todos los hermanos, a David, a Salomón, hermanos, la orden de cómo iban a hacer el templo. Y dentro del templo estaba, hermanos, el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo era cuadrado, como aquí. Es la imagen, el lugar santísimo, donde va a estar Dios, su presencia, también era cuadrado. Vamos a recortar un poquito la historia. Vean, busquemos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20, hermanos amados. Y vamos a leer ahí, hermanos, la instrucción, amados hermanos, de cómo era el lugar santísimo dentro del templo de Dios. Primera de Reyes 6, 20. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Aquí también nos ayuda aquí en la pantalla. Hermanos, leamos todos. Dice, el lugar santísimo, está hablando de la parte dentro del templo. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro del templo, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ¿qué? De ancho y 20 de altura. Lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. ¿Se dan cuenta, hermanos? La dimensión del lugar santísimo era cuadrado. Nos dice 20 codos de largo, 20 codos de ancho, y 20 por 20 por 20 por 20, y 20 de altura. Era un cuadrado el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba cubierto de oro puro. Y es la esencia y la figura de la ciudad santa que va a descender del cielo. Porque leemos en Apocalipsis, hermanos, de nuevo, Apocalipsis 21, 16, hermanos, que nos dice que era cuadrada. Y la palabra de allá nos dice, la ciudad se hallaba establecida en cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. O sea, su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña y medía 12,000 estadios de largo y de ancho. 12,000 estadios, 12,000 estadios, 12,000 estadios, 12,000 estadios. Un estadio, hermanos, equivale a 180 metros. Multipliquen 12,000 por 180 metros. Y le va a dar a ustedes un promedio de 2,200, hermanos, le va a dar, amados hermanos, no, le va a dar, sí, 2,200 kilómetros de la ciudad. Tenemos un dato entonces que la Biblia nos enseña. La dimensión de la ciudad santa que va a descender del cielo, en promedio, son de 2,200 kilómetros. 2,200 kilómetros, 2,200 kilómetros, 2,200 kilómetros, 2,200 kilómetros. Me puse un poquito a preguntar, hermanos ahí, y yo preguntaba cuánto mide de Mérida a Tijuana, la República. Así de punta a punta, así en línea recta. Para darnos una idea de 2,200 kilómetros. Y la respuesta fue, hermanos, que de línea recta, de Mérida a Tijuana, son 4,400 kilómetros. Entonces, me da a entender que 2,200 kilómetros en promedio es, hermanos, la mitad de la República Mexicana. La mitad de la República Mexicana es la ciudad, encuadrado. Encuadrado, una ciudad inmensa, una ciudad, amados hermanos, inmensa. Y también tenía otra peculiaridad con el lugar santísimo, porque el lugar santísimo estaba cubierto de puro oro, dice oro puro. Y saben que la ciudad, 2,200 kilómetros de cuadrado, la ciudad es de oro puro. Jamás visto por el hombre tanto oro en su vida, ni lo verá. La ciudad, cuadrado de 2,200, es de oro puro.
Sus ladrillos, un ejemplo de oro puro, para que tengamos un ejemplo. Oro puro. Esto nos enseña el versículo 18 de Apocalipsis 21. El versículo 18, hermanos, nos dice, hermanos, el material con que está hecha en la ciudad. Y el 18 dice, el material de su muro era de jaspe. Pero ahora dice, la ciudad, ¿cuál era su material? Era de oro puro, semejante al vidrio limpio, pulido, hermanos, un oro muy pulido, hermanos. Hay cantos, himnos que dicen, caminaremos en calles de oro, en mar de cristal. No sé si es un himno o un corito, ¿verdad? Pero algo lo hemos cantado. Sí, ¿verdad? Calles de oro. Hermanos, entonces está hablando de la nueva Jerusalén. Ahora comprendemos aún los cantos. A lo mejor usted la ha cantado. ¿Y de dónde? Y ahora entiende que esa inspiración es porque está describiendo, hermanos, la ciudad santa de Dios que va a descender del cielo para la eternidad, hermanos. Caminaremos por calles de oro, por mar de cristal limpio, que vamos, semejante al vidrio limpio, hermoso, todo de oro. El material de la ciudad. Pero hermanos, hablemos un poquito. Ya hablamos de las dimensiones de la ciudad. No se les olvide, promedio de 2.200 kilómetros cuadrados. La ciudad del Señor. De oro puro por dentro. Pero hermanos, en toda la ciudad, hermanos, judaica, de los judíos en la época del Antiguo Testamento, tenían un muro de protección. Un muro altos. Y en esos muros solamente había una puerta, hermanos, donde entraba la gente para comercializar, para entrar a la ciudad, donde los ancianos estaban en la puerta para ver quién entra, quién sale. Estaba muy cuidado, hermanos. La Biblia, hermanos, tiene esa imagen porque habla, hermanos, que esa ciudad tenía un muro. Un muro. Y vamos, hermanos, vamos a recordar un poquito, hermanos, acerca de los muros que habla el Antiguo Testamento. Allá en Nehemías 2:17, si aparece aquí, hermanos, vamos a leerlo aquí para que vayamos un poquito rapidito. Pero en Nehemías 2:17 nos da una idea de cómo eran las ciudades en aquellos tiempos, actualmente en el tiempo del Antiguo Testamento. Tenían muros. Y cuando el muro estaba roto, estaba destruido, para la ciudad, hermanos, era peligro. Cualquiera podía entrar y tomar la ciudad. No había un control, no había un cuidado. Dice Nehemías 2:17, si está aquí, ayúdenme, dice. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos, ¿qué cosa, hermanos? El muro de Jerusalén, y no estemos más, ¿en qué? El muro, hermanos, era una representación de seguridad para el pueblo, para la ciudad. Y había una puerta, habla de las puertas consumidas, porque dentro del muro, hermano, solamente había unas puertas para entrar. Pues, hermano, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, tiene sus muros idénticos. Dice el versículo 17 de Apocalipsis, verso 17 de Apocalipsis 21. Aparece en pantalla también, versículo 17, nos habla, hermanos, del muro. Dice el 17, amados hermanos, y midió su muro. 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Hermanos, 144 codos. Cada codo es de 45 centímetros. Normalmente así, 1 metro hacemos así, ¿no? Porque acá son promedio de 45 centímetros. Hermanos, si multiplicamos, hermanos, estos 144 codos a 45 centímetros, nos va a dar en promedio 65 metros del muro. Y acá nos dice, tenía un muro, hermanos, el 17 tenía su muro 144 codos. Su muro es de 65 metros de alto. De alto. Su muro, 65 metros de alto. Los estudiosos, hermanos, dicen que también la anchura o el grosor del muro
es igual a su altura. Porque el versículo 12, hermanos, el versículo 12 de Apocalipsis 21 habla que era un grosor inmenso. Dice, tenía un muro grande, o sea, su grosor, su comprensión era grandísimo y alto, 65 metros de altura. Y dice que 65 metros también de ancho. Hermanos, ¿quién ha construido algo así, un muro? 65 metros de grosor y 65 metros de alto. Por 2.200 metros la ciudad y 2.200 kilómetros, ¿verdad? 2.200 kilómetros. Hermanos, imagínense qué inmenso y qué hermoso. Y cada muro, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que tenía 12 puertas. Como es cuadrado, tenía 3 puertas por cada lado. 3 por aquí, 3 por acá y 3 por acá. 12 puertas tenía, como se acostumbraba también en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, amados hermanos, habla, hermanos, versículo 12 de Apocalipsis 21, habla de estas puertas. Dice el 12, tenía un muro grande y alto, y dice, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Antiguamente en cada puerta estaba un anciano principal de allí, cuidando quién sale, quién entra, si hay negocios, si quieren negociar. Hermanos, era alguien importante, hermanos, dentro de allí. Pues aquí también tiene la figura. En cada puerta dice un ángel. En cada puerta. 3 para aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. 12 puertas. Y en cada puerta, escrita, tal vez arribita, los nombres de las 12 tribus de Israel. Dios no se olvida, hermanos, de esto, de su santo pueblo. Los nombres de los 12 tribus de Israel. Hermoso, amados hermanos. Y cada puerta, hermanos, era una perla. Nosotros también vemos una perlita tan cara, pero hermanos, imagínense una puerta de 65 metros de altura. ¿Qué puertosota será? Pero hermanos, una puerta es una perla. Cada puerta es una perla. Versículo 21, hermanos, nos dice, hermanos, y nos describe esto. Dice el 21, las 12 puertas, dice, eran, no dice eran semejantes, eran 12 perlas. Hermanos, qué hermosas las puertas son de perlas, inmensas. Jamás visto, hermanos. Cada una de las puertas era una perla. Era una perla. Hermoso. Ya conocimos un poquito la dimensión de la ciudad, de oro puro, los muros, 65 metros de altura, 65 de ancho, 12 puertas, cada puerta una perla, hermanos, en cada puerta un ángel, y en cada puerta escrita las 12 tribus de Israel, muy representativas para el pueblo de Dios. Como que nos enseña y dice, no te olvides de esto. Como cuando el Señor dice, pondrás a tus hijos en tus puertas y todo, no se olviden tus hijos, y en las puertas y en los postes pondrás esto. ¿Quién es Dios? Pues, hermanos, de una u otra forma pondrán en las puertas las 12 tribus. Dios no se olvida, es importante. Los inicios, de dónde salieron, de dónde se inició. Nunca pierde el piso. Nunca se pierde, amados hermanos, de dónde Dios nació e hizo, hermanos, esta gran ciudad santa, su pueblo santo. Pero, hermanos, quiero explicarles un poquito, para terminar, los cimientos. Les dije que era la ciudad, los muros y los cimientos. Todo tiene cimiento, hermano. Y acá nos habla de los cimientos. Y dice la Biblia en el versículo 14 de los cimientos. Leamos el versículo 14, Apocalipsis 21. Habla de los cimientos del muro. Y dice el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía ¿cuántos cimientos, hermanos? También 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de qué, hermanos?
Entonces Dios, hermanos, de una u otra manera dice, también no se olvida del gran trabajo de estos apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Dentro de los 12 estaba Judas, pero Judas fue sustituido por el apóstol Pablo, ya considerado como apóstol, amados hermanos. Acá nos habla de 12 apóstoles. También, amados hermanos, no se olvida de la vida de Jesús, de la muerte, de lo que Cristo hizo, hermanos. Y dice, hermanos, que cada cimiento, hermanos, tenía, la ciudad tenía 12 cimientos. Y hermanos, el cimiento es lo que sostiene el muro. Y dice que tenía 12 cimientos. 12 cimientos. Podemos decir, amados hermanos, que en cada cimiento los nombres de los 12 apóstoles. En las puertas los tribus y en los muros abajo como cimiento, hermanos, los 12 apóstoles. Es lo que nos habla acerca del cimiento. Y cada cimiento, dice la Biblia, que también estaba adornada. No es cualquier cimiento, era un cimiento muy hermoso. Versículos 19 y 20 nos habla de qué era el material de cada cimiento. 19 y 20 dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro y el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Qué hermoso, hermanos. Piedras preciosas, brillantes, hermanos, en los cimientos, en los nombres de los 12 apóstoles. Esta mañana lo que quiero en el nombre del Señor es que nos llevemos esta hermosa imagen de que Apocalipsis habla de que descenderá del cielo la nueva Jerusalén, la santa ciudad de Dios. Una ciudad, hermanos, de 2,200 kilómetros cuadrados. Una ciudad de oro puro. Una ciudad que cuenta con un muro de 65 metros de altura y 65 metros de grosor. Donde cada muro, hermanos, tiene 12 puertas. En cada puerta un ángel. Y en cada puerta escrita los 12 tribus de Israel. Antiguo Testamento. Pero también habla del cimiento. Los cimientos del muro también eran grandes, hermanos. Tenían los cimientos, hermanos, 12 capas. Cada capa, hermanos, tenían los nombres de los 12 apóstoles. Nuevo Testamento. Antiguo Testamento en el muro, en las puertas. El Nuevo Testamento en los cimientos. La enseñanza que nos lleva ahora, aparte de conocer esto tan hermoso, ahora viene la enseñanza espiritual. Leamos y repitamos el versículo número 2 del capítulo 21. Y allá está, hermanos, la enseñanza espiritual. Que nos vayamos con una enseñanza espiritual que representa para mí el saber esto hermoso, esta ciudad santa que desciende del cielo, que representa para mí en este momento como iglesia de Dios en el siglo 22, que representa para mí el futuro, el ver esto, el leer, en saber esto hermoso que va a pasar, en qué me enseña, porque de una manera también somos el pueblo de Dios, somos la Jerusalén espiritual, comprada a precio de sangre, somos el Israel espiritual, somos el pueblo de Dios. Y hermanos, aquí en el versículo 2 nos incluye y nos dice, no te olvides, esto tiene que ver contigo también. Y dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como que, hermanos, y habla, ¿qué somos nosotros de Cristo? Habla de la iglesia y dice, no te está eliminando, no, esto que está pasando es parte, porque tú estarás allí.
Tú estarás en esa ciudad. Ahí estarás eternamente con el Señor, como Génesis, en armonía, en comunión. La otra semana, cuando me toque en la mañana, hablaremos de cómo será la vida dentro de la ciudad. Pero hermanos, allá estaremos. Y dice, el 2 dice, descender del cielo Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, nosotros al saber que somos la esposa de Cristo, al saber nosotros que somos la iglesia del Señor, que somos la Jerusalén espiritual, que somos pueblo de Dios, que somos parte del Señor, aprendamos dos cosas entonces, que determinan al pueblo de Dios. Aquí había dos cosas, hermanos, que determinan esta ciudad. Primero, que la ciudad es santa. Mira, santa ciudad. La ciudad, ¿qué característica tenía? Santa. ¿Qué otra podemos decir? Que estaba dispuesta. Que vivía para su Señor, que vivía para Dios solamente. Lo que me enseña a mí y lo que nos enseña a nosotros, al saber que somos la esposa del Cordero y que estaremos allí en esta ciudad santa donde el Señor descenderá y estaremos allí, me recuerda que hoy, en el 2022, somos una ciudad nueva, que Cristo nos hizo nuevos con su sangre, una ciudad limpia, una ciudad diferente al mundo, y que esta ciudad tiene una característica que es santa. Esto me enseña esto. Como pueblo de Dios, no te olvides que eres una ciudad santa. Téngalo en su mente, en su corazón, en su vida. Téngalo presente, que somos un pueblo santo. Y cantamos, somos el pueblo de Dios. Y por algo Dios lo puso. Que no nos olvidemos que tenemos la misma característica de esta ciudad que en el futuro va a descender. Que somos una ciudad santa. 2, que somos una ciudad dispuesta para su marido, dispuesta para Dios, disponible para Dios. Mi vida es para Él. Su vida de usted es para el Señor. Estás dispuesto. Vives para Dios. Así que aprendemos esto, hermanos. Como iglesia de Dios, aprendamos a que tenemos esta cualidad especial. Somos un pueblo santo. Y somos un pueblo dispuesto para Dios, dispuesto para el Señor. Para eso vivimos y para eso Dios nos ha salvado y nos ha comprado, para estar viviendo a su disposición para Él. Él es el primer lugar de nuestra vida. ¿Y cómo nos vamos a mantener en este mundo lleno de pecado, de maldad, de enseñanzas falsas, hermanos? Aprendemos dos cosas. Esta ciudad tenía, hermanos, en el muro, las 12 tribus de Israel. En los cimientos, los 12 apóstoles. Esta ciudad, lo que los sostenía, sus cimientos y su protección, era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hermanos, la Biblia enseña que como ciudad santa que somos y una ciudad dispuesta, nuestra vida debe estar, hermanos, dirigida o guiada conforme a la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La ciudad de Dios, hermanos, está dirigida o guiada en la enseñanza de los profetas y en la enseñanza de los apóstoles. De nadie más. Si alguien sale aquí, un gran hombre con mucha sabiduría y empieza a enseñar otras cosas, no. La iglesia es una iglesia santa, una iglesia para Dios, quien lo dirige, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, quien enseña lo que enseñan los profetas y lo que enseñan los apóstoles. Solamente eso dice la Biblia, amados hermanos, y el último versículo que quiero que leamos está en Efesios 2:20. Si lo tenemos aquí, Efesios 2:20. En conclusión está bajito, Efesios 2:20, ahí está. Y vean lo que dice aquí. Voy a leer incluso dice el Efesios 2:20. Leamos, dice, edificados sobre el fundamento de ¿quién, hermanos? Nuevo Testamento.
Acuérdense que los cimientos tenían los 12 nombres de los apóstoles y también de los Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Esto es la enseñanza. En esto, hermanos, nos edificamos. Dice, edifiquémonos como una ciudad santa que somos, como una ciudad que estamos prestos a Dios. Nuestro crecimiento, nuestra formación será con fundamentos bíblicos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siendo la principal piedra, la fe en Jesucristo. Permanezcamos firmes y fieles a Cristo. Permanezcamos fieles a su santa palabra, profetas y apóstoles. De esta manera, conservemos una ciudadanía santa y dispuesta para Dios. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su palabra, por esta enseñanza, por lo que estamos aprendiendo y por este hermoso mensaje del Señor. Oremos. Padre, gracias, muchas gracias por mostrarnos esto tan hermoso, Padre. El quinto evento escatológico, Señor. Lo último que habla Apocalipsis, Padre, la eternidad, Señor. Señor, un tiempo será cuando descenderá del cielo la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén. Padre, gracias por lo que hemos aprendido de ello y gracias que nos haces partícipes de ello, mostrándonos, Padre, que también somos, Padre, como tu pueblo, somos una ciudad santa, una ciudad dispuesta, una ciudad que nos rige tu palabra, los profetas, los apóstoles, Padre, siendo la principal piedra, la fe en Jesucristo, Padre. Gracias. Bendice a tu santo pueblo. En el nombre de Jesús, decimos todos, hermanos, amén, amén, amén. Continuemos el culto. No hay manera de obtenerlo, no hay modo de merecerlo. Gratitud es su amor, como ha de ser. Aunque el corazón demande, el Dios interno es su más grande.